Bueno, ahora me alegro muchísimo de a presentar nuestro invitado para esta conferencia. Es un investigador y profesor que a mucho me gustaría tener la oportunidad de invitar, doctor Daniel Campos Vacas. Daniel Campos es licenciado en psicología por la Universidad de Jaume I de Castellón de la Plana. Tiene su doctorado con mención internacional en psicopatología, salud y neuropsicología. Es máster en psicología de salud y neuropsicología y también máster en psicología general de la salud. Es profesora ayudante de doctor de la Universidad de Zaragoza en el Departamento de Psicología y Sociología en la Facultad de Humanidades e Educación de Huesca. Es miembro del Grupo Aragonés de Investigación en Salud Mental en Atención Primaria, miembro colaborador del Grupo de Investigación LabPsyTech, Laboratorio de Psicología y Tecnología. Tiene publicaciones en revistas internacionales indexadas y publicaciones en revistas nacionales de España. Participó en más de 80 congresos nacionales e internacionales y además tiene formación específica en el área de mindfulness y compasión. Ahora ya les de ahí los motivos por los cuales me ilusiona mucho poder presentarles nuestro invitado de hoy. Hoy, Dr. Campos nos brindará con la conferencia Intervenciones de Mindfulness Online basados en la evidencia. ¿Es posible? Una cálida bienvenida, Dr. Campos. Un verdadero placer contar con su presencia en el segundo Simposio Internacional de ALAPCO. Muchas gracias por la presentación, Carmen, y a la organización por la oportunidad de estar aquí y poder compartir con vosotras esta ponencia que, como ya ha presentado, tiene por título Intervenciones de Mindfulness Online basadas en la evidencia. Trataremos de responder o revisar algunos datos sobre si esto es posible. A lo largo de la ponencia vamos a ver estos puntos. En un primer lugar, una breve introducción a mindfulness para que a todos y a todas nos sitúe, por lo menos de saber que estamos hablando de lo mismo o saber de qué estamos hablando. Haremos una breve meditación de mindfulness, también llamada de los 3 minutos o de los 3 pasos. Presentaré algunos datos sobre la eficacia de mindfulness. Introduciremos el tema de Internet con las intervenciones psicológicas basadas en la evidencia para finalmente hablar de mindfulness online y tratar de responder esa pregunta de si es posible. Vamos a ver cómo nos podemos ajustar al tiempo, iremos avanzando más rápido o más lento en función de cómo vayamos con el tiempo. A modo de introducción, como comentaba, vamos a hablar de la definición de mindfulness. ¿Qué entendemos por mindfulness? Mindfulness es una palabra que se traduce al inglés con esta terminología, pero proviene de la palabra sati en pali, que es el idioma en el que están escritas las escrituras budistas. Esta palabra también se traduce al español como atención plena. En su traducción a mindfulness, una de las primeras definiciones que se establece el doctor Jon Kabat-Zinn sería esta definición de prestar atención al momento presente con una actitud particular de apertura, curiosidad y amabilidad. En esta definición podemos ver algunos matices que podría hacer referencia a la conciencia que emerge al prestar atención al momento presente con esta actitud particular, o también ese matiz de hacer referencia a una habilidad o rasgo de personalidad. Por tanto, vemos que podría ser desde esta perspectiva un entrenamiento de la mente, una habilidad que se puede entrenar, que todos tenemos en mayor o menor medida, pero que también se puede potenciar. Por tanto, vemos que al hablar de mindfulness tenemos que diferenciar de una forma muy concreta. Esto me parece un punto esencial cuando nos referimos a mindfulness. Si estamos hablando de un estado, es decir, de esa conciencia, de ese estado de mindfulness, de atención plena, de ese rasgo, esa tendencia o esa habilidad que yo puedo tener de responder con esa capacidad de atender al momento con una actitud particular, de apertura, de amabilidad, o hacemos referencia a la técnica que nos serviría para entrenar tanto ese estado como ese rasgo.
Además, también tenemos otra concepción que sería la cuarta que veis en la diapositiva, las intervenciones basadas en mindfulness, que serían esos protocolos o programas, esos paquetes de técnicas o de componentes para entrenar este estado y esta habilidad, este rasgo mindfulness. Algunas de las más conocidas son las que tenéis en diapositiva, MBSR o MBCT por sus siglas en inglés. Serían unas de las primeras intervenciones basadas en mindfulness que suelen tener un formato de unas 8 sesiones aproximadamente, y a partir de estas intervenciones se han ido adaptando y creando, generando otras, sobre todo para hacer adaptaciones a distintas poblaciones. En esta diapositiva os he puesto de forma muy resumida algunas de las principales figuras más relevantes en torno al origen y a la evolución de las intervenciones basadas en mindfulness, poniendo su origen en la tradición budista, que es de donde beben las actuales intervenciones basadas en mindfulness, siendo Jon Kabat-Zinn, como comentaba, uno de los principales referentes en introducir en Occidente este término, con la intervención de MBSR, Marshall Linehan, con DBT y Hayes, que no son intervenciones basadas en mindfulness, pero sí incorporan esos componentes de atención plena o mindfulness. Y otros autores como Seagal, Tisdale y Williams con la creación de MBCT, Marlatt con su adaptación para adicciones. Podríamos continuar, pero simplemente en esta diapositiva me gustaría señalar esas principales figuras para entender el origen y la evolución. Después de esta breve introducción a qué es mindfulness, ya hemos situado a qué nos referimos cuando hablamos de mindfulness o atención plena. Me gustaría introducir una pequeña meditación de los 3 minutos o de los 3 pasos. Aunque se llama de los 3 minutos, no siempre suele durar 3 minutos, pero sí que suelen ser 3 pasos que después de la meditación explicaré. Entonces, si os parece, en la postura en la que te encuentres, imagino que estarás sentado o sentada, puedes adoptar una postura que sea lo más cómoda posible, con los pies bien apoyados en el suelo, la espalda recta. Las manos pueden descansar encima de tus piernas. No hace falta que tengan una posición concreta. Si quieres, puedes tener los ojos abiertos o cerrados, o bien dejarlos entreabiertos. Para iniciar esta práctica, haré sonar una breve toque de campanas y para cerrar lo mismo. Y mientras la práctica, iré dando algunas indicaciones para saber lo que tienes que ir haciendo. En este primer momento de la meditación, revisa la postura que acabas de adoptar. Te haces consciente poco a poco del lugar donde te encuentras, siendo consciente del momento presente, de tu entorno. Para ello, puedes ayudarte de sonidos que estén en este momento a tu alrededor, que puedas percibir. En la medida de lo posible, simplemente trata de estar atento, atenta a todos esos estímulos que van apareciendo, sonidos, la temperatura de la sala, de la habitación en la que te encuentres. De esta forma te vas haciendo consciente de tu entorno, el lugar en el que te encuentras. En el segundo paso, te vas haciendo consciente de tu experiencia interna, de tu cuerpo, de esta postura que has adoptado. Te puedes preguntar,
¿Cómo estoy ahora? ¿Hay alguna sensación que predomine? ¿En tu cuerpo alguna sensación física? ¿En tu mente algún pensamiento? Tal vez sensaciones de inquietud, de calma, o identifiques pensamientos de algún tipo. Esto me gusta, no me gusta, qué curioso, qué aburrimiento. Sea lo que sea, el objetivo es que trates de ser consciente de tu experiencia interna y poco a poco dirige tu atención a tu respiración, de forma que te vas haciendo consciente de cómo es tu respiración en este momento, inhalando y exhalando. En la medida de lo posible, trata de fijarte en un punto concreto de tu cuerpo donde notes mejor la respiración. Fosas nasales, la nariz, el pecho o el abdomen. Durante unos instantes, permanece lo mejor que puedas, atento, atenta a tu respiración. Si aparecen pensamientos, te distraes, sonidos, la instrucción sería darte cuenta de dónde está tu atención, identificando ese pensamiento, ese sonido, y con una actitud de amabilidad, de apertura y curiosidad, trata de devolver tu atención a tu respiración, a ese punto en concreto de tu cuerpo. Inhalando y exhalando con atención, tratando de conectar con las sensaciones físicas de tu respiración. Poco a poco, y en el último paso, vas ampliando tu atención al resto de tu cuerpo, incluyendo otras partes de tu cuerpo que tal vez identifiques que se mueven con tu respiración, el pecho, el abdomen, los hombros. Te vas haciendo consciente de tu postura, del lugar en el que te encuentras, ampliando tu atención. Y si quieres, puedes continuar ampliando tu atención, tomando conciencia de otras personas que estén en otras habitaciones, si estás en casa, en otros lugares de tu casa, la presencia de los vecinos en sus casas. Incluso ampliando más tu conciencia, conectando con otras personas que están haciendo la misma meditación que tú en este momento, en este congreso. Poco a poco, para ir terminando, puedes ir moviéndote a tu ritmo, deshaciendo la postura de forma suave y amable, realizando si quieres una respiración consciente y profunda para terminar, ir abriendo los ojos.
Hemos hecho la meditación de los 3 minutos o de los 3 pasos. Como anunciaba, diría que no han sido 3 minutos, no lo he estado contando. Es un poco lo que nos ha ido surgiendo en el momento. Pero sí que en la meditación destacaría esos 3 primeros pasos de tomar conciencia del entorno, centrar la atención en un punto concreto a través de la respiración y ampliar de nuevo a la experiencia del presente. Es una de las meditaciones que se pueden considerar centrales o angulares en los entrenamientos, las intervenciones basadas en mindfulness, y para mí representa una mini meditación, una pequeña meditación que se puede ampliar o adaptar con diferentes matices, ¿no? Aquí vemos una de las publicaciones en el Time de una de las revistas que mayor impacto tiene en el mundo y que ha sido una revolución el hacerse eco, ¿no? De cómo la meditación o mindfulness empezaba a estar en boga, empezaba a tener una repercusión. Entonces vemos cómo también en las publicaciones científicas se ha observado un crecimiento exponencial a lo largo de las últimas décadas y vemos cómo se han publicado un número creciente de publicaciones en torno a mindfulness. En esta página web que os pongo ahora en la diapositiva, no sé si la conocéis, de la Asociación Americana de Investigación en Mindfulness, podéis encontrar muchísimos artículos, referencias, instrumentos, revisiones y algunos de los metaanálisis que voy a comentar, y también está muy bien organizado con distintos apartados y podéis revisar. Entonces vamos a entrar ahora en la presentación a explicar o revisar alguno de ellos. Simplemente por comentar, para empezar con esta primera parte de eficacia de mindfulness, hay algunos estudios que muestran la relación entre mindfulness y bienestar. También vemos algunos estudios que nos muestran la eficacia de mindfulness rasgo con conductas o comportamientos de salud, así como la utilidad también de mindfulness estado, no solo rasgo, a la hora de una mejor regulación emocional. Simplemente he puesto algunos de los que hay porque hay muchísimos. Como vemos en la diapositiva, nos podríamos perder entre tanto artículo y vamos a hacer uso de los metaanálisis que hacen ese trabajo por nosotros, ¿no? Que nos ayudan a englobar o resumir esa eficacia. Y entonces aquí vemos ahora en la diapositiva algunos de los metaanálisis sobre mindfulness, intervenciones basadas en mindfulness para población psiquiátrica o problemas o trastornos psiquiátricos, también para problemas de ansiedad o para respuestas a estrés agudo. Os lo dejo por si queréis revisar estas referencias. Vamos ahora a comentar brevemente uno de los últimos metaanálisis que ha salido sobre el tema, en concreto hace un par de semanas, el 16 de febrero se publicó, con lo cual es muy reciente, que nos habla sobre la evidencia de las intervenciones basadas en mindfulness a través de una revisión sistemática y metaanálisis de 44 estudios controlados y aleatorizados de RCTs. En esta diapositiva vemos cómo los autores en esta figura nos muestran el crecimiento de publicaciones en relación a ensayos clínicos y de metaanálisis que ha habido en torno a mindfulness en los últimos años. En este metaanálisis que estamos comentando, analizaron 44 estudios, 44 metaanálisis, y uno de los principales resultados que obtuvieron fueron que las intervenciones basadas en mindfulness se mostraron superiores a los controles pasivos, con unos tamaños del efecto que variarían de 0.10 a 0.89, es decir, de pequeños a grandes tamaños del efecto. Se encontraron efectos más pequeños y en algunas ocasiones con diferencias significativas cuando se comparan con controles activos, y sí que se observaron que las intervenciones basadas en mindfulness tuvieron un efecto similar o superior cuando se comparaba con controles activos específicos y tratamientos basados en la evidencia, otros tratamientos basados en la evidencia, con lo cual nos da una de las primeras respuestas a eso que nos empezábamos a plantear, ¿no? De si las intervenciones online de mindfulness podrían basarse en la evidencia, sería posible. Vemos que las intervenciones basadas en mindfulness sí que irían en la línea de ser comparables o superiores en algunos casos a los tratamientos basados en la evidencia, con lo cual se podría también, en principio, empezar a considerar como un tratamiento basado en la evidencia. Sin embargo, en este estudio se encontraron un bajo poder estadístico en torno a los metaanálisis cuando se comparaba
las intervenciones basadas en mindfulness con controles activos. En concreto, se observaron pocos estudios, con lo cual aquí en la tabla veis algunas de las recomendaciones que nos hacen los autores para mejorar los futuros RCTs, los futuros estudios controlados aleatorizados para intervenciones basadas en mindfulness. A modo de resumen, aumentar esos tamaños de la muestra, detallar de una forma más concreta esos procedimientos de aleatorización, usar análisis de intención de tratar, bueno, entre otros aspectos, como por ejemplo poner a prueba esos formatos de salud, mHealth, ¿no? De salud, de intervenciones aplicadas a través de Internet para la salud, que hablaremos un poquito más ahora. Así como también incluir no solo medidas de autoinforme, sino también otras medidas psicofisiológicas. Bueno, aquí en la diapositiva veis otras recomendaciones que también se hacen para los metaanálisis. Si queréis os dejo la referencia y lo podéis ampliar un poquito más. Simplemente os quería poner uno de los últimos metaanálisis que yo sepa que ha salido hasta el momento sobre las intervenciones basadas en mindfulness para ver qué nos dice la investigación de estas intervenciones basadas en mindfulness en formato tradicional, cara a cara, y vemos que sí, que hay datos que nos señalan la eficacia de estas intervenciones. Además, sabemos que Internet ha demostrado ser un modo eficaz de proporcionar tratamiento psicológico, de proporcionar esas intervenciones psicológicas que están basadas en la evidencia. Además, nos facilitan y nos proporcionan algunas de las ventajas que tenéis en la diapositiva. Mejoran la accesibilidad, ya que nos pueden hacer llegar una intervención eficaz a cualquier lugar del mundo, ¿no? Y más ahora, donde estamos en nuestras casas por toda esta situación que estamos viviendo y podemos tener acceso a una intervención que sabemos que funciona. Proporcionan una mayor versatilidad, seguridad, anonimato, aceptación y coste-efectividad. No voy a hablar más de esto porque sé que lo habéis hecho a lo largo del congreso con grandes ponentes y ya sabemos que se puede administrar intervenciones eficaces basadas en la evidencia a través de Internet. Entonces, de ahí esa pregunta que nos planteamos, ¿qué ocurre con Mindfulness Online? Si sabemos que Mindfulness es eficaz, si sabemos que Internet es eficaz para administrar estas intervenciones basadas en la evidencia, ¿se puede meditar online? ¿Se puede hacer mindfulness online en concreto? Porque algo que no he dicho hasta ahora es que mindfulness puede ser un tipo de meditación y la meditación sería esa herramienta que yo uso para entrenar mindfulness. Puede haber otros tipos de meditación. Esto simplemente lo dejo ahí en el aire, pero un comentario para terminar de enmarcar. Entonces, ¿se puede entrenar mindfulness a través de Internet? ¿Podemos hacer mindfulness online? Un tema importante antes de hablar sobre esto es que me gustaría situar Internet dentro de las tecnologías de la información y la comunicación, de las TICs, y remarcar, como imagino que ya habéis hecho, que Internet y estas intervenciones administradas online pueden tener distintos formatos y es algo que también nos tenemos que plantear a la hora de hablar de mindfulness online, es decir, cómo vamos a proporcionar esa intervención de mindfulness, qué tipo de intervención va a ser. A modo de resumen, en esta diapositiva vemos que podemos tener intervenciones administradas a través de aplicaciones móviles, de smartphone, intervenciones completamente autoaplicadas a través de una página web, de una website, que podría ser con apoyo o sin apoyo del terapeuta. También podemos encontrar intervenciones que sean a través de videoconferencia, como lo que estamos haciendo ahora, que también se llaman clases virtuales. Esto sería en un modo sincrónico, es decir, las dos personas están conectadas en el mismo momento temporal, en distintos lugares, pero en el mismo momento. Y luego también teníamos esa parte de Internet asincrónico, que se podría administrar la intervención de mindfulness a través de email o bien a través de vídeos, audios. Aquí la diferencia principal sería que no sería una intervención completamente autoadministrada o autoaplicada en otra plataforma. Estas tienen distintas ventajas, distintos inconvenientes. Sin embargo, me gustaría entrar ahora a revisar qué nos dicen los datos de nuevo, qué hay de evidencia a este respecto. Antes de pasar a los estudios de metaanálisis o a los principales estudios de metaanálisis, vemos que en este estudio que se publicó en 2020 se encontró un aumento significativo en las búsquedas sobre mindfulness en Google.
En concreto, este estudio observó que entre 2004 y 2020 hubo un aumento exponencial de las búsquedas de mindfulness, con lo cual vemos que las personas estamos más interesadas en mindfulness o buscamos mindfulness en la red, en Internet, cada vez más. En concreto, se observó un pico de búsquedas en abril de 2020, que como todos nos viene a la mente a esta fecha, coincide con uno de los primeros momentos de esos picos relacionados con COVID, ¿no? Y parece que esta situación de estrés que para algunas personas estamos viviendo, para todas las personas, parece que ha hecho que las personas podamos buscar algunas alternativas a través de Internet, ¿no? Entonces también vemos que ahí se abre una puerta para poder ayudar a personas que puedan necesitar esta herramienta. Entonces vemos que sí que hay un interés en mindfulness que se busca a través de Internet, con lo cual vemos que hay un potencial público, personas que podrían estar interesadas en recibir mindfulness online, en principio. ¿Y qué nos dice la evidencia sobre mindfulness online? Los estudios de metaanálisis, uno de los estudios que encontramos en 2016, que es el que veis ahora en la diapositiva, compararon 15 estudios controlados aleatorizados, 15 RCTs, comparando intervenciones basadas en mindfulness online con grupos control en población clínica y población general. Encontraron tamaños del efecto significativos, pequeños, en cambios para depresión, ansiedad, bienestar y mindfulness rasgo en este caso, y tamaños del efecto moderados en estrés. Para estrés y mindfulness, además, estos tamaños del efecto fueron significativamente mayores en las intervenciones basadas en mindfulness online que fueron guiadas, las que tenían ese apoyo, esa guía, frente a las no guiadas. Además, los autores concluyen que se requiere más investigación, más estudios para examinar estos efectos que parecen apuntar la eficacia de mindfulness a corto plazo, pero se necesitan más estudios para ver qué ocurre a largo plazo y, sobre todo, cuáles serían los potenciales moderadores de las intervenciones basadas en mindfulness online. Este estudio es de 2016. En 2018 también encontramos este metaanálisis donde se analizaron 12 estudios en población clínica, en concreto con depresión y ansiedad, donde analizaron qué ocurría con las intervenciones web de mindfulness para esta población que he comentado. Los autores encontraron que mindfulness a través de la red, en concreto de páginas web, intervenciones web, se mostró eficaz en reducir depresión y ansiedad en la muestra total clínica y en concreto en el subgrupo clínico de ansiedad. Se observaron también mejoras en calidad de vida y en funcionamiento de la vida diaria en la muestra total y en el subgrupo de ansiedad. También se observaron mejoras en mindfulness rasgo, es decir, las intervenciones a través de la web eran eficaces para entrenar ese mindfulness rasgo, que en principio es el objetivo. Además de esas mejoras que pueden venir relacionadas en bienestar, en depresión y ansiedad por la propia mejora en mindfulness rasgo en la muestra clínica total. Aquí los autores nos llaman la atención o nos invitan a interpretar estos datos con atención en cuanto a que encontraron una alta heterogeneidad de las intervenciones web, es decir, de los tipos de intervenciones mindfulness online, ¿no? Es decir, había distintos formatos de cómo se estaban administrando estas intervenciones online de mindfulness, con lo cual no era homogéneo y hay pocos estudios. Con lo que podemos ver que sí que hay datos que muestran de la eficacia de mindfulness, que vemos que hay distintos formatos, como ahora veremos un poquito más, para poder administrar este tipo de intervenciones de mindfulness a través de Internet, pero hay todavía pocos estudios para tener un gran cuerpo de evidencia. En 2020 se publicó un metaanálisis que nos mostraba, que analizaba, la eficacia de mindfulness a través de Internet para el control o la gestión del estrés en población general, sin patología clínica, en principio sin diagnóstico clínico. En este estudio de 2020 se analizaron 16 estudios
encontraron tamaños del efecto de pequeños a moderados en reducción de estrés, depresión y también mejoras en mindfulness cuando se compara con grupos control. Aquí hay que tener en cuenta que la mayoría de grupos control eran grupos de lista de espera. Quiere decir que no recibían ningún tratamiento activo o ninguna intervención activa adicional. Sabéis que es uno de los primeros pasos para empezar a investigar después de los estudios piloto la eficacia en estudios controlados aleatorizados y se observa que frente a no hacer nada, mindfulness o a través de Internet proporciona cambios en estrés, depresión, mejoras en estrés, depresión y mejoras en mindfulness, obteniendo pequeños efectos en ansiedad. También se observaron, aquí sí que es importante destacar que se observaron diferencias en los métodos de aplicación, en cómo se estaban administrando estas intervenciones de mindfulness online. En concreto, los autores en estos 16 estudios que encontraron observaron que 9 de los estudios se administraba mindfulness a través de website, de una página web, 4 estudios a través de una aplicación móvil, 2 estudios a través de un entorno de Virtual Learning Facility, que sería como un entorno, si conocéis Moodle, por ejemplo, un entorno en el ámbito educativo que no está diseñado para eso, pero se puede utilizar para proporcionar distintos contenidos educativos. Y por otra parte, un estudio utilizaba el formato de una clase virtual a través de una plataforma online, como por ejemplo podría ser Zoom. Lo que se encontró es que estos 3 modos de administración, que los autores resumen en 3, aunque hemos comentado 4, Virtual Learning Facility y la clase virtual se engloba aquí en la clasificación de otros. Por tanto, vemos que tendríamos que los 3 modos de administración obtienen tamaños del efecto moderado, es decir, cambios significativos, tamaños del efecto a un nivel moderado. En concreto, vemos además que, aunque los 3 son moderados, el grupo de website, es decir, de aquellos que reciben la intervención a través de la web, de una intervención autoaplicada a través de página web, obtienen tamaños del efecto menores en comparación con la aplicación y con los 2 otros grupos, que sería la clase virtual o el Moodle que comentaba. Vemos que los 3 son moderados, pero que el website puede ser ligeramente. Simplemente hay que tener en cuenta estos datos, pero no son concluyentes porque hay pocos estudios y necesitaríamos más datos para ver qué ocurre con estos modos de administración. Hasta aquí he presentado datos de los principales metaanálisis sobre intervenciones basadas en mindfulness, sobre las intervenciones basadas en mindfulness a través de Internet, que nos señalan que mindfulness a través de Internet puede ser eficaz. Encontramos distintas alternativas, distintos modos de recibir o administrar estas intervenciones. Y recientemente también ha salido publicado este estudio que veis ahora en la diapositiva, que relaciona lo que sería la eficacia de las intervenciones basadas en mindfulness a través de Internet con los componentes instruccionales, con ese diseño componente instruccional que ellos definen. Básicamente lo que hacen es ver qué aspectos de la instrucción, qué componentes de esa intervención que se está administrando de mindfulness puede estar relacionado con la eficacia. A mí me parece un estudio muy interesante. Es una síntesis crítica que ellos llaman, donde ellos revisan la literatura, los autores y las autoras, y encuentran 32 estudios con intervenciones de mindfulness administradas a través de Internet, que clasifican con los criterios de la tabla que veis en la diapositiva en 3 grandes grupos. 18 de estos 32 estudios se clasificaron como más efectivos, más eficaces. Estos serían estudios que permiten una mejora en la mayoría de las medidas, de las outcomes, que además son efectivas en comparación con otros grupos y son más efectivas que grupos lista de espera. Luego tendríamos 11 intervenciones que serían menos efectivas y 3 que no son efectivas. En las menos efectivas se incluyen intervenciones que han demostrado
que mejora sintomatología, pero no en todas las medidas, solo en algunas, o no hay un grupo de control activo. A modo de resumen, para que entendamos cómo clasifican estos autores estos estudios. Y lo que hacen es ver si la eficacia está relacionada con alguno de estos 4 componentes instruccionales que ellos plantean o ellas plantean en este modelo de 4 componentes. Serían 4 componentes que por una parte serían los componentes que definen esa intervención mindfulness. Por una parte tendríamos las propias actividades de enseñanza, se llama learning tasks, que serían las propias meditaciones, ejercicios más formales de meditación, las meditaciones guiadas a través de audios, por ejemplo, o a través de videoconferencia, como hemos hecho al inicio de esta ponencia. Luego también encontramos esa información de apoyo, que básicamente sería esos componentes psicoeducativos de cómo funciona mindfulness, cuáles son los mecanismos, ejercicios de reflexión. El tercer componente sería lo que ellos llaman just-in-time information, que sería esos recordatorios de la práctica, de que tienes que acordarte de practicar, no solo cuando haces la sesión, sino también la práctica semanal, a través de, ya sea notificaciones vía push-ups de la aplicación, de recordatorios instantáneos, es decir, en el momento, mientras estás haciendo la aplicación, o recordatorios estandarizados, es decir, programados, en los que te van mandando email de recordatorio o un mensaje de texto o un WhatsApp, algún mensaje estandarizado, por ejemplo, una vez a la semana. Y el cuarto componente sería lo que llaman part task practice, que serían como prácticas adicionales añadidas al contenido que se está trabajando, para poder de alguna forma automatizar y profundizar en ese trabajo. Por ejemplo, esto sería la práctica de mindfulness informal. Un ejemplo de mindfulness informal sería cuando estoy, por ejemplo, comiendo, llevo la atención a todos los sabores que se desprenden, a todas las sensaciones físicas, cuando estoy andando, presto atención a los movimientos, a mi respiración. De esta forma tendríamos este modelo de 4 bloques y a modo de resumen, me parece muy interesante estos resultados. Vemos que los autores señalan, comparan cuáles serían las intervenciones efectivas e inefectivas, y lo que vemos es que la principal diferencia entre estas intervenciones de mindfulness online es que entre las efectivas y las inefectivas estaría la presencia de el just-in-time information a modo de recordatorio. Es decir, lo que haría una intervención más efectiva sería el incluir estos recordatorios que tienen que practicar, ya sea a través de notificaciones vía push-up o de recordatorios a través de email. Además, estas intervenciones más eficaces incluían supportive information, es decir, información sobre psicoeducación, cómo funciona mindfulness, que las personas entiendan qué están haciendo, cómo funciona, lo que sabemos que funciona en psicología, que es dar psicoeducación, esa parte fundamental de una de las primeras fases de las intervenciones. También añadir esas prácticas adicionales para consolidar las habilidades y, como ya he dicho, esos recordatorios. En cuanto a la diferencia en duración, solo se encontró en la primera fase del estudio, que sería una fase más exploratoria. Observaron que de media las intervenciones efectivas tenían una duración de 7 sesiones y media, en comparación a las menos efectivas, que tenían una duración de unas 5 semanas aproximadamente, y las inefectivas o no eficaces, que tenían una intervención de unas 3 semanas, de una duración, perdón, de unas 3 semanas. Simplemente para ir finalizando, también vemos que hay metaanálisis que muestran que mindfulness es eficaz para la prevención y puede ser, por tanto, una estrategia más conveniente y rentable en comparación con alternativas tradicionales cara a cara para la prevención, especialmente en contextos de poblaciones ocupadas, que sean difíciles de alcanzar, pero que son accesibles digitalmente, como la mayoría de nosotros ahora, ¿no? Simplemente comentaros que en el grupo LabsITech estamos trabajando con la plataforma Psicología y Tecnología para proporcionar estas intervenciones administradas a través de Internet. Hemos hecho algún estudio con intervenciones basadas en mindfulness. Si a alguien le interesa, dejo en la diapositiva uno de los estudios que tenemos ahora en marcha. O si alguien tiene más interés, al final de la presentación os dejo mi correo electrónico
para que podáis contactar conmigo. Algunos recursos online que pueden ser útiles para vosotros. No sé si conocéis Mente Abierta, de compañero Marcelo de Marzo. Tenéis muchísimos recursos para practicar mindfulness. Nosotros tenemos el máster en mindfulness online, donde podéis encontrar vídeos, audios para practicar y muchísima información online. Por tanto, ya para finalizar, responder a la pregunta que nos planteábamos. ¿Intervenciones de mindfulness online basadas en la evidencia es posible? Pues yo diría que sí que es posible, porque tenemos evidencia acumulada en metaanálisis que señala esta eficacia de mindfulness. Hay un interés en las personas, como hemos visto en este estudio que señala que ha habido un aumento de búsquedas en Google. Es eficaz en comparación con controles activos, aunque todavía necesitamos más datos para saber y tener un mayor poder estadístico. Y además hay distintas modalidades, con lo que cada uno de nosotros nos podríamos beneficiar de distintos formatos. Sin embargo, todavía se requiere más investigación para saber qué modo de administrar mindfulness online puede ser más eficaz, para quién o cómo. No todas las personas tal vez se puedan beneficiar o les vaya a gustar lo mismo, les vaya a servir lo mismo. Por tanto, mindfulness online puede ser una herramienta eficaz para proporcionar esa salud online. Todavía quedan preguntas por responder, como la que os planteaba. ¿Cómo, por qué y para quién pueden ser útiles estas intervenciones o programas basadas en mindfulness? Este estudio que os pongo en la diapositiva es un estudio que está en marcha. Esperamos ansiosos sus datos para tener más información al respecto. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Os invito a seguir practicando si ya lo hacéis, a practicar mindfulness, y si no, os animo a que con mente abierta y con curiosidad os animéis a hacer alguna práctica que tal vez pueda ser de utilidad para vosotros o para vosotras, o tal vez no. Pero bueno, está bien que probéis y si puede ser de utilidad y os ayuda, bueno, estaré encantado de que os haya servido esta información que os he proporcionado. Espero que haya sido de vuestro agrado. De nuevo, agradecer a la organización del Congreso y a todas las personas implicadas y a vosotros y a vosotras por estar atentos a esta presentación. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy ahora atento y también tenéis mi dirección de email para cualquier curiosidad. Muchas gracias. Muchas gracias a doctor Daniel por compartir tanto conocimiento con nosotros y felicitaciones por esta brillante ponencia. Ahora tenemos la oportunidad para contestar algunas preguntas de la audiencia y debo decirte que tenemos muchas. Así que, bueno, tal vez podemos empezar por, me gustaría, esta es una pregunta mía, me gustaría de oír un poco más sobre esta experiencia que tienen ustedes en vuestro grupo de investigación y cuáles son los mayores desafíos que identifican ustedes para la práctica de mindfulness online, ya que son grandes expertos en este tema en específico, ¿no? Muchas gracias por la pregunta y por la oportunidad de explicar un poco más el trabajo que estamos haciendo. Como comentaba, en el grupo de Lapsitec trabajamos con la plataforma Psicología y Tecnología, que es una plataforma que nos permite diseñar y proporcionar intervenciones psicológicas que los propios terapeutas podemos diseñar y luego poner a prueba. Junto con el equipo de investigación también del doctor García Campayo, del que formo parte, hemos hecho un estudio en colaboración y hemos introducido en esta plataforma una intervención completamente autoaplicada a través de Internet. Y uno de los estudios que comentaba que estábamos haciendo es ver esta eficacia, la eficacia de intervenciones basadas en mindfulness completamente autoaplicadas en su formato de 8 semanas, pero en concreto en este estudio estamos poniendo a prueba una intervención más breve de 4 semanas, tanto en formato presencial cara a cara, con tratamiento habitual en depresión, en atención primaria, y también en ese formato a través de Internet. Entonces, los resultados son muy prometedores, señalando la eficacia de la intervención en comparación al tratamiento habitual y muy similar al tratamiento cara a cara. Esto es uno de los estudios que estamos haciendo.
tenemos distintos proyectos de intervenciones a través de Internet con mindfulness, pero uno de los principales desafíos, aprovechando la pregunta que me lanzabas, o desde mi punto de vista, es poder hacer que estas intervenciones que se han demostrado eficaces en este formato autoaplicado a través de una web, de una intervención completamente autoaplicada, llegue a todas las personas que lo puedan necesitar y que estén accesibles, por ejemplo, para atención primaria. Es decir, que a veces lo que nos ocurre es que diseñamos estas plataformas, estos estudios, y después es muy difícil dar el salto al público general, ¿no? Es decir, para que nos llegue a todas las personas. Es ahí un poco donde están las barreras. Entonces yo creo que ahí se requiere que podamos tener a disposición de todas las personas estas plataformas que alojen intervenciones de mindfulness que ya han sido demostrado eficaces en su versión completa, es decir, en sus 8 semanas con sus componentes que han demostrado ser eficaces. Se puede practicar mindfulness online, como decíamos, simplemente con un audio, con un vídeo, con unas videoconferencias, apuntándote a un grupo que mediten cada semana a una hora concreta a través de la pantalla. Pero hay que entender que son formatos diferentes. Entonces yo creo que uno de los principales retos es que estas herramientas que ya han demostrado ser eficaces, que nos servirían para reducir esas listas de espera, esa carga de salud mental en estos momentos en los que la presencialidad es difícil, tenerlas disponibles para que cualquier persona pueda hacerla, ¿no? Poder realizarla. Desde mi punto de vista sería uno de los principales retos y una de las principales barreras que nos encontramos. Excelente, excelente. A nosotros también es un desafío esto, ¿no? De la democratización del conocimiento, además de todo lo que estamos pasando, ¿no? Y cómo ayudar a las personas. Así que me encanta. Bueno, tenemos muchas preguntas y yo estoy aquí mirando y necesito hacer al menos algunas de ellas. Eugenia desde Argentina pide más indicaciones de aplicaciones que pueden recomendar para práctica. Y también pregunta si se pueden utilizar solas o como complemento y cuándo sería recomendado cada una. Lo comentabas ahí un poco, ¿no? Sobre esto, así que una oportunidad de profundizar un poco este tema, ya que así que las personas se quedan con unos tips de cómo practicar y también de cómo ayudar a sus pacientes, ¿no? Hay distintas aplicaciones en la actualidad sobre mindfulness. Es verdad que no todas tienen estudios científicos que las avalan, pero la mayoría sí que siguen intervenciones, sí que siguen meditaciones dentro de los programas de MBSR o MBCT, que serían los programas de introducción a mindfulness o los principales programas. Entonces, simplemente si pones en Google App Mindfulness, casi que te salen muchísimas aplicaciones. De hecho, tenéis Mindfulness App o Meditación con Petit Bambú, por ejemplo. Y hay distintas aplicaciones. Si queréis, no sé cómo poder haceros llegar nombres concretos, porque ahora no tengo todas las referencias, pero os puedo facilitar distintas aplicaciones. Es muy útil usar aplicaciones para la práctica de mindfulness, ya que ya tenemos la información estructurada. Es decir, tenemos esa información de qué práctica hacer en cada momento. Luego también es muy útil empezar a meditar a través de audios. Por ejemplo, en la página web del máster que os ponía, nosotros tenemos, bueno, en Mente Abierta, por ejemplo, tenéis muchísimos recursos y yo lo que recomendaría antes de lanzarse con una aplicación móvil es hacer un curso de introducción de mindfulness de 8 semanas. Eso para mí sería esencial antes de lanzarme con una aplicación. Tal vez la aplicación podría ser después del curso de introducción a modo de refuerzo y yo sí que invitaría a vivir primero la experiencia acompañado con un instructor que pueda de alguna forma hacer ese seguimiento. Por ejemplo, en Mente Abierta tenéis distintos programas que se van haciendo online,
También nosotros, desde el máster en la web de Javier García Campayo, podéis encontrar distintos programas que hacemos ahora, también aprovechando la situación dentro de todo lo que estamos viendo, nos ha ayudado a poder también unirnos, ¿no?, entre continentes y poder facilitar todos estos recursos al hacerlo online y abrirlo a todo el mundo. Entonces, yo sí que invitaría primero a hacer un curso de introducción de 8 semanas y después poder ir a una aplicación para ir profundizando un poco más. Entonces, por lo que os decía, en la web del máster, en el apartado de audios, tenéis todos los audios que están en los programas de 8 semanas. Nosotros también tenemos en el máster, desde el grupo de Javier García Campayo, publicado el libro de Manual Práctico de Mindfulness, donde podéis encontrar las 8 semanas que serían de introducción de mindfulness con cada una de las prácticas. Y esos audios están gratuitos para poder descargar o escuchar. Y la recomendación sería ir leyendo cada semana la sesión y poder ir haciendo los audios que van siguiendo en cada momento. Esto obviamente si no se tiene acceso a una intervención completamente autoaplicada a través de Internet. Si queréis, a lo largo de lo que queda os digo algún nombre concreto de alguna aplicación más, ¿vale? Pero básicamente esos serían los principales recursos por donde podríamos empezar. En la plataforma iVoox de podcast también podéis encontrar, si ponéis Máster en Mindfulness, todos los audios que tenemos grabados con meditaciones de mindfulness, de compasión, con aplicaciones para educación. Entonces sería lo ideal. Para la intervención o para la práctica en psicoterapia, que también me preguntabas, lo ideal sería que el propio terapeuta primero se formase, que viviera y entendiera qué es mindfulness y que lo practicara para poder ir introduciendo, primero tal vez a través de la psicoeducación y poco a poco con pequeños ejercicios. Algo muy importante es que no tenemos por qué convertirnos en meditadores budistas o irnos a un monasterio a practicar 5 horas al día, sino que poder introducir en esta práctica diaria, nuestro día a día, pequeñas prácticas, pequeño contenido que nos haga estar atentos, que nos ayude a trabajar esta atención plena. No sé si respondo a la pregunta, me he ido un poco por las Sí, ramas, pero excelente, excelente, Daniel, muchas muchas gracias. gracias. Y qué bueno que ahora al final comentaste un poco una otra pregunta que tenemos en el chat también que está dirigida a este tema, ¿no? Con qué frecuencia uno debería practicar y tal? Entonces, Vale. gracias por ya contestar también. Ahora me perdí, así que no sé el nombre de la persona que preguntó esto, pero es que son muchos comentarios, muchos elogios, les encantó tu Muchas gracias. presentación, así como la práctica. Bueno, hacemos una más que tenemos unos minutos, que de verdad hay varias personas que están preguntando sobre esto y me parece que puede ser de mucha ayuda para los profesionales. ¿Ustedes tienen algún estudio o algún tip que pueden ofrecer a personas a cómo lidiar con resistencia? Resistencia hacia mindfulness, ¿no? Entonces, por ejemplo, el terapeuta tal vez ya practique, conozca, sabe que puede ayudar, pero por algún motivo la persona, entonces cuando se presenta para la persona la posibilidad de utilizarse, de aprender, de desarrollar esta habilidad, hay mucha resistencia. Entonces, ¿se podría comentar un poco qué dice la literatura o la experiencia de ustedes para lidiar con la resistencia en términos de empezar una práctica de mindfulness? Vale. Me gusta mucho esa pregunta porque la verdad es que es una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de administrar una intervención basada en mindfulness. ¿Cuáles van a ser las barreras o las resistencias de la persona que va a practicar? Em, Hay estudios que señalan que hay efectos adversos o efectos secundarios de la práctica y también entre ellos puede haber estas resistencias que estamos comentando. Lo principal es tener en cuenta que esta barrera
seguramente pueda estar relacionado con lo que espera la persona de mindfulness, ¿no? En algunas ocasiones. Es decir, qué le está pidiendo a la propia práctica de mindfulness. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, sería que, ¿por qué estamos dando mindfulness a una persona que no quiere recibirlo? Es decir, ¿cuáles van a ser los beneficios? ¿Tenemos que forzarlo? No siempre. ¿Podemos adaptarlo para que se beneficie? Sí. Entonces, ahí una de las principales cosas que tenemos que hacer, si estamos hablando de un contexto terapéutico, de psicoterapia, porque hay que tener en cuenta los contextos de práctica, porque ahí tendríamos que hacer matices a la hora de responder a esta pregunta, ¿no? Pero entendiendo dentro del marco en el que estamos en el Congreso, en un contexto de psicoterapia, es importante tener esto en cuenta, ¿no? Entonces, en cuanto a por qué estamos dando mindfulness, hay que explicar muy bien esa parte de psicoeducación, en qué consiste, por qué va a ser de utilidad para esa persona y explorar un poco más las resistencias. ¿Qué es lo que no quiere? ¿Por qué no quiere practicar? ¿Es porque se está encontrando con algo que le dificulta? No sabemos si cuando cierra los ojos es que se está aburriendo y no tolera la sensación de aburrimiento, o es que tiene síntomas de ansiedad y está conectando con sus sensaciones físicas que más miedo le dan. Es decir, tenemos que abordar de forma abierta qué es lo que le está ocurriendo, por qué está teniendo estas resistencias y cuáles son, ¿no? Entonces, eso sería lo principal. Y también qué está esperando la persona y el propio terapeuta de la práctica. Es decir, yo quiero que con esta práctica la persona mejore. Hay que tener en cuenta que mindfulness, en principio, el objetivo de la práctica simplemente es estar en el momento presente, nada más. Estar en el momento presente con una actitud de apertura, de curiosidad. Todo lo que le pidamos ya es una exigencia que le estamos dando. Es decir, si yo quiero que mi paciente se relaje con mindfulness, ya le estoy dando una expectativa. Es decir, mindfulness, la idea es que va a centrar su atención en el momento presente. Puede que con la práctica se relaje, pero puede que no. Entonces, es una de las cosas que también hay que tener en cuenta a la hora de explicarlo, la psicoeducación. Entonces, ¿cómo abordar esas resistencias? Primero, preguntándome por la expectativa, ¿qué es lo que yo espero? Y una vez se ha identificado esa expectativa y esa resistencia, si se puede adaptar la práctica para facilitarlo, por ejemplo, si hay un dolor físico, se me duermen las piernas y por eso no puedo meditar en posición de loto, no es necesario, puedes sentarte. Si simplemente es una resistencia a nivel teórico, a nivel conceptual o de creencias, de no, yo no medito porque no soy budista, entonces entraríamos un poco a entender, bueno, pues no vamos a hacer budismo, simplemente vamos a hacer una práctica de respiración, como la que hemos hecho. Y dar prácticas muy concretas y sobre todo a veces es muy útil abordar el qué no es, ¿no? ¿Qué no es mindfulness? No es dejar la mente en blanco, no es iluminarse, no es decir, a veces desmitificar o quitar de la mente ideas que pueden ser mitos, ¿no? Entonces eso es muy importante trabajar. La respuesta a esta pregunta nos podría llevar un congreso entero, pero sí que hay estudios al respecto y lo que señalan es eso. Otra técnica, y ya con esto termino, que puede ser muy útil es, si aparece esto, entonces, ¿qué hago? Es una técnica que se trabaja a veces con motivación, ¿no? Si aparece esta dificultad, tener un plan de qué voy a hacer. Es decir, si aparece la resistencia de que me aburro, de que no me gusta, ¿cuál va a ser la alternativa? ¿Qué puedo hacer en ese momento? Y ya para terminar, me ha venido a la mente la aplicación móvil que os quería decir, que se llama Intimind. Es una aplicación que se ha desarrollado en España, es en español, Intimind. La podéis encontrar en Google y está estructurado esos programas de práctica. En cuanto a la frecuencia de práctica, los estudios muestran que lo más importante es meditar de forma frecuente. Es mejor, se relaciona con un mayor efecto meditar a diario que meditar más tiempo. Depende para qué efectos, ¿no? Pero en general, para bienestar, lo que muestran los estudios es que meditar de forma frecuente es más eficaz que meditar mucho de vez en cuando. Entonces, animaros a que empecéis por prácticas muy cortitas y más frecuentes y poco a poco ir ampliando el tiempo de práctica. Muchas gracias por dejarme alargar un poquito más el tiempo con las respuestas. Excelente, Daniel, excelente. Bueno, las personas, te comento que les gustó muchísimo, los feedbacks son excelentes, así que bueno, podríamos estar aquí
escuchando y aprendiendo de ti por mucho tiempo, pero lamentablemente es necesario cerrar nuestra sesión. Así que, bueno, Daniel, no tengo palabras para agradecer por tu disponibilidad, generosidad con todo esto que nos brindaste en términos de información y conocimiento. No podríamos pensar en nadie para hacerlo mejor con esta habilidad toda. Muchas gracias. Y esperamos que también les tenga gustado y que sea muy útil para todos los que nos acompañan.